parte del manejo renal. Entonces, empezamos hablando un poquito de cuáles son las funciones que tienen los riñones. Entonces, como les dije al principio, vamos a recordar un poco de la fisiología renal a nivel general para entrar a los componentes bioquímicos que me permiten evaluar la función renal. Entonces, sin antes recordar cuál es la función que tienen nuestros riñones. Número 1, filtración. Cuando hablamos de filtrar, es válido porque hablamos de una de las funciones que tiene la unidad funcional, que son las nefronas. Pero a nivel general, funciones que tienen los riñones en su cuerpo, en nuestro cuerpo. Entonces, cuando me dices eso, ahí yo me voy a un montón de conceptos. Uno de ellos me dice de electrolito, o sea, mantiene el equilibrio hidroelectrolítico, claro, porque ahí también se da el intercambio de esos iones. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, número 1, primera función, mantiene el equilibrio hidroelectrolítico. Segunda función, dijiste algo del pH, entonces mantiene el pH del cuerpo, entonces regula qué sistema, el equilibrio ácido-base, va segunda función. Tercera función que me quieren expresar, ¿cuál? Esa no, ya la vamos a ahondar un poquito más cuando hablemos de la nefrona, muy bien, pero ya la ahondamos ahorita en la nefrona. A nivel de, ¿qué más? Producción de hormonas, como la eritroproyectina para producción de glóbulos rojos. ¿Es la única a nivel renal? No. ¿Cuáles son las otras que participan en el funcionamiento renal que son importantes para mantener nuestra homeostasis o nuestra concentración de orina, nuestro equilibrio también ácido-base? ¿La qué? La renina, porque está ahí a nivel de la corteza suprarrenal, y la renina tiene un papel fundamental en mantener el sistema renina, angiotensina, aldosterona cuando hay un caso de hipovolemia. Otra. Adrenocorticoide. Eso es más suprarrenal, sí. Te doy otro apunte, acordate, la aldosterona. También la renina para estimular nuevamente la aldosterona. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio y cloro y la secreción de potasio. Muy bien. ¿Qué otra función? ¿Otra hormona? Les falta una. La ADH o la vasopresina. ¿Para qué sirve? Para regular el agua, que también es controlada por la hipófisis. Todo eso lo hacen. Falta otra. Uy, se me acordé ya. Ya la vimos. Ya la vimos a nivel de. Tiene ahí en nuestros riñones, no sé qué se produzca la hormona, una enzima para metabolizar algo. De la vitamina D, que ya lo vimos. Muy bien. Entonces es importante nuestros riñones porque a partir de ella tenemos una enzima, la 1-hidroxivitamina D, 1,25-hidroxivitamina D para el metabolismo de esa vitamina. ¿Ok? Muy bien. Otra función, ya hablamos producción de hormonas, enzimas, hidroelectrolítico, equilibrio ácido-base. Y el número 1, ¿para qué lo tenemos? Formación de orina. Formación de orina, o sea que elimina sustancias de desecho, se la resumo ahí. Eliminar sustancias de desecho, ¿cierto? Entre otras, pero ahí estamos como abarcando esa magnitud que tienen nuestros riñones. Si hablamos, nuestro sistema urinario está constituido por nuestros riñones, nuestro ureter, nuestra uretra y nuestro meato urinario, ¿cierto? Que dependiendo de hombre o mujer, pues lo tenemos es más largo, por decirlo así. Y por ejemplo, las mujeres son más propensas a tener infecciones urinarias. Los riñones, entonces, ¿cuántos riñones tenemos? 4, 5, 6, 7 o 8. 2. Gracias a Dios. 2. ¿Podemos vivir con uno? No. Sí. ¿Podemos vivir con uno? Sí. ¿Cuántas nefronas se producen por cada riñón? 6. 2.400.000 que tenemos. ¿Por qué? Recuerden que la nefrona es nuestra unidad funcional. Y si es nuestra unidad funcional, tenemos millones de nefronas en esos millones que tenemos. Por eso es que tú puedes vivir con una sola. Porque el otro te puede ayudar a ti a hacer el funcionamiento que vamos a hablar hoy. ¿Estamos claros hasta ahí? No, pero eso está bien. Lo importante es que participe. ¿Ok? Eso está bien. Si no quiera, para que reflexione.
llamé porque si no me. Entonces vemos que nuestro sistema urinario, recordamos, están los riñones, los uretes, vejiga, uretre, meato, uretra. Por eso hablamos, es importante que el médico identifique la infección urinaria en caso. Si es una infección en las vías urinarias altas, que implica los uretres o los riñones, o en las vías urinarias bajas, si es la vejiga o la uretra, cuando hablamos de una cistitis, por ejemplo. Muy bien, seguimos. La unidad funcional, ahí están la nefrona, en donde está constituida por su arteria aferente, los capilares, los medulares, la cápsula de Bowman, aferente, capilares, los túbulos, que los voy a abrir, túbulo contorneado proximal, asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, túbulo contorneado distal y ya a conectarse con el colector. Nota que estamos en este que le están acabando de marcar. Entonces, si hablamos de las partes de la unidad funcional, ¿esto cómo se llama? Corpúsculo renal, corpúsculo Marpighi, también arteria aferente, los capilares glomerulares, la cápsula de Bowman, ¿sí? Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector, ¿sí? Entre las partes que vemos. Ahora sí vamos a identificar las funciones que tiene nuestra unidad funcional según esta anatomía que les puse aquí del libro. Entonces me hablaban, por ahí escuché, ¿cuál es la función que tiene la nefrona? Las nefronas, la filtración. ¿Dónde se da la filtración? ¿En qué parte de todo lo que le ahorita? ¿En los túbulos? ¿En los túbulos? Capilares glomerulares. En los Glomérulos. Pues aquí hablamos de la filtración. Acuérdense, ahorita vamos a ver un poco más de la barrera de filtración de los podocitos, la membrana basal que constituyen a esos capilares. Y las fenestraciones, que es donde se da como esos orificios para que pasen esas sustancias. Aproximadamente, ¿cuánto es el volumen del plasma que tenemos nosotros? El volumen del plasma. Tuvimos que ver su fisiología. 5 litros. 3. Te lo dejo en 3. 3 litros. Van 5. El volumen del plasma. ¿Cuántas veces se da el proceso de filtración? Aproximadamente 60 veces. 60 por 3. 180 litros. Para que tú entiendas que esto está filtrando 180 litros. En el caso de que solo hubiera un poquito, ¿No? Tú puedes igual, lo hace como uno, lo hace perfectamente, lo hace 180 litros. ¿Cuánto eliminas? Porque tiene una barrera de filtración y de reabsorción que las moléculas vuelven a él. Finalmente, entre 1 se habla a 1.5 litros, que es el volumen de la orina que tú eliminas en 24 horas. Mire todo lo que está pasando en tu arteria aferente para que entre. Por eso aquí tiene que haber algo que lo detenga, porque una barrera de filtración. Si no, todo esto el endotelio pues se enmigajara, se rompiera, se dañara. Bueno, tiene que haber barreras de filtración que controlen toda esta entrada de este flujo sanguíneo. ¿Estamos claros acá? Vamos. Entonces, hablamos de la filtración que se da acá. Y si ponemos el concepto de la filtración es el paso de la sustancia de la arteria aferente, pasan toda esta barrera de filtración al túbulo contorneado proximal. ¿Qué se filtra? ¿Tienen algún ejemplo? ¿Qué se filtra? ¿O se lo pongo más fácil? ¿Qué no se filtra? No se filtran ni proteínas, En este caso,
Muy bien. Todo, ya vamos para allá, tranquilo. Dijiste algo importante. Profesora, todo se filtra, excepto, ahí se va el excepto, las proteínas, pero cuando hablamos de las proteínas, lo que no se filtra es la albúmina. Por el tamaño y por la carga. Acuérdense que tenemos un sistema de filtración encaminada por podocitos y donde hay unas fenestraciones, donde hay un volumen, un tamaño de esos orificios que están ahí, ¿cierto? Entonces la albúmina tiene un tamaño grande que no va a permitir su paso, y si pasa porque está dañando el endotelio del corpúsculo como tal, ¿cierto? Entonces la albúmina no, pero profe, cuando hablamos de proteínas se van a dar cuenta de la interpretación clínica cuando vean parciales de orina que a veces marcan proteínas, una cruz, lo cruza, y usted le hace boom y creatinina y no, el funcionamiento del urinario es tan perfecto, porque hablamos de proteinurias cuando están asociadas a condiciones hemodinámicas. Por ejemplo, si estás estresado, si convulsionas, si tienes fiebre, si tienes por estar tanto tiempo de pie en una sola posición, por el crecimiento, el desarrollo, la edad, aparecen proteinurias en la orina, pero no son que hay daño renal, sino que acuérdate que cuando tú hablas de proteína ya sea la electroforesis, está la albúmina y las globulinas, que son de bajo peso molecular que pueden pasar por acá. ¿Y cuándo más pasa? Cuando tus fuerzas son alteradas o son modificadas por algo, por una infección, por una sepsis, por un trauma, algo que esté haciendo que te altere aquí, que de pronto pueden reflejarse proteínas en la orina, pero no quiere decir que tu orina está dañada. ¿Cómo lo compruebo? Para eso hacen tus otras pruebas que ya vamos para allá. ¿Estamos claros ustedes? Lo que no debe aparecer en la orina es albúmina. Y obviamente también por eso, como es un ultrafiltrado del plasma, tampoco va a pasar glóbulos rojos, también por su tamaño y todo, por eso usted no ve sangre en la orina. Si ven sangre en la orina es porque algo está pasando también acá. ¿Sí? Una. ¿Estamos claros hasta ahí? Por ejemplo, una glomerulina. Ya vamos para allá. Entonces la filtración, que nos quede claro, el paso de la sustancia de la arteriol aferente hasta el túbulo controlado. Ahora lo otro, ¿qué es lo que se filtra? Todo. Y lo que el cuerpo vuelve a utilizar tiene que reabsorberse. Ahí está la clave. ¿Qué se reabsorbe? Que vuelve a sangre o a los capilares que rodean mi linfrona. Todo lo que lleve, pues aminoácidos, glucosa, urea, ácido úrico, electrolitos, agua. Se reabsorbe y vuelve a sangre. Hay otra función, eso se llama, aquí hablamos de reabsorción. Entonces, reabsorción es el paso de la sustancia de los túbulos contorneados hacia la sangre. ¿Es la única parte donde se da la reabsorción, querida profesora? No, en cualquier parte de los túbulos puede reabsorberse ese elemento. ¿Pero dónde se da principalmente la reabsorción? En el túbulo contorneado proximal, en la respuesta. ¿Estamos claros de ahí? Ahora, Rocío. Ahora, hay otra función que se llama la secreción. Existen sustancias que tienen la capacidad de secretarse para que el cuerpo los pueda eliminar cuando están muy aumentados de sangre. No necesitan pasar por el filtrado, sino directamente desde los túbulos. El cuerpo tiene la capacidad, no necesita que está tan alto en sangre que con los túbulos pueden absorberse. ¿Qué es la secreción? Es el paso de la sustancia de la sangre a los túbulos. Es lo inverso a la secreción. De los túbulos a la sangre. De la sangre a los túbulos. Principalmente se da en esta parte, casi en un túbulo contorneado distal. ¿Qué se secreta? Principalmente la cantidad de hidrógenos, de potasio o de algunos antibióticos que no han sido completamente eliminados. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? La reacción. Mecanismo de transporte de la filtración, hablamos pasivo, activo, activo. La filtración es el único pasivo. Pasivo, sí, pues porque pasan de uno, no necesitan
no necesitan, Canales. no van en contra del gradiente, sino van a favor. Esto va todo fluido. Gasto energético era la palabra. Muy bien. La concentración de la inulina, ¿por qué hormona está regulada? Por dos, por la aldosterona y la antidiurética. Ya miramos la función que tiene la aldosterona y ya miramos la función que tiene la antidiurética en el papel tan importante que es regular la concentración de la orina en nuestro cuerpo. Siguiente diapositiva. Y aquí en esa imagen bien bonita observan, cómo están regulados los capilares alrededor de esas neuronas. Y la filtración, vamos a ahondar un poquito más. Existen fuerzas que favorecen la filtración y existen fuerzas que se oponen a ella. ¿Quiénes favorecen? La presión hidrostática, con una presión de 60 milímetros de mercurio. Es la fuerza con que entra la sangre, ¿cierto? De 60. Pero tiene que haber algo que la detenga, porque acuerden que va hacia otra parte de las partes que tiene la nefrona, que son los túbulos. Entonces, con la fuerza con que entra, hablamos que es de 60 milímetros de mercurio. Pero existen fuerzas que se oponen, como lo hacen las proteínas con la presión coloidosmótica. Va en contra de la filtración y tiene una fuerza de 32 milímetros de mercurio. Y la cápsula de Bowman también existe una presión sobre ellos que es aproximadamente de 18 milímetros de mercurio. Si sumo estas dos fuerzas que se oponen, ¿cuánto da? 50 milímetros de mercurio. Entonces, la fuerza efectiva con que se filtran las sustancias aproximadamente hacia los túbulos es de 10 milímetros de mercurio. 60 menos 50, gracias a Dios. Entonces son 10 milímetros de mercurio, con que es la fuerza efectiva de filtración para que entren esas sustancias a los túbulos contorneados próximos. Continuamos. En esa imagen que están las partes de las capas que recubren ese corpúsculo renal. Vemos la capa visceral que recubre como está la cápsula. Dentro de nuestros capilares tenemos la cápsula visceral llamada los porocitos. Ahí no lo ven muy bien, pero aquí están las fenestraciones. Creo que en la otra imagen no lo ven muy bien por la luz. Pero la niña ya está tomando las fotografías. Aquí se ven muy bien las hendiduras de filtración y donde están las fenestraciones, que son los orificios, como el colador, prácticamente. Ahí está otra imagen más profunda de cómo se ven las fenestraciones, cómo se da el flujo de la filtración de esas moléculas para que puedan, o sustancias para que puedan entrar al túbulo contorneado proximal. ¿Seguimos? El sistema renal, angiotensión, aldosterona, la central de pulmón. Y continuamos. Ahora sí nos vamos a profundizar sobre el manejo renal de las sustancias y de los compuestos nitrogenados no proteicos. Me voy primeramente con los compuestos nitrogenados no proteicos. ¿Cuáles son los compuestos nitrogenados no proteicos? ¿Cuáles son? Que provienen del catabolismo de los macromoléculas. ¿Cuáles son? Número 1. Urea. Bien. ¿De dónde proviene la urea? Del catabolismo de las proteínas. ¿Cierto? Bien. Ahí proviene la urea. La urea, sabemos que luego del catabolismo de las proteínas se forman los aminoácidos y el amonio, que es un agente tóxico, y en el hígado se da el ciclo de la urea. Si puedes pasar el ciclo para recordarle un poquito a mis hijos, dale, que ya ahorita nos devolvemos. Exactamente. Entonces llega ese amoníaco, se une a una base o a un CO2 o a un bicarbonato, más 2 moléculas de ATP para que en la mitocondria se forme el carboxilfosfato. Ese carboxilfosfato, unido con una ornitina, libera un ion fosfato para formarse citrulina y luego ese se trasloque al citoplasma de los hepatocitos para que se dé el resto del ciclo y finalmente se forme la molécula no tóxica que se llama la urea. Viaja a sangre
y luego es filtrada aquí en la arteria aferente para aquí. ¿Cuánto se filtra? Vamos a aprender, la clase de hoy es aprenderse el manejo renal. ¿Cuánto se filtra de urea? ¿Cuánto se filtra de urea? Se filtra el 100%. Recuerden que ya les dije cuál es lo que no se filtra. Albúmina, ya hablamos de orina rojo. Entonces, de urea nunca les hablé, quiere decir que se filtra el 100%. Para que les quede más fácil estudiar. Apréndanselo poquito para que luego vean que sí o sí todo eso se filtra. ¿Está claro hasta ahí? Dice cuánto se filtra. Urea el 100%. ¿Cuánto se reabsorbe? ¿Cuánto de esa urea que se filtró se reabsorbe? 40, se va a sangre 40, entre 50. un 40 a un 60% de la molécula como tal, para hacer, acuérdense cuando vimos el metabolismo, síntesis de otras moléculas, ¿listo? Cuando haya necesidades, vuelve otra vez para ser utilizado. ¿Cuánto se elimina entonces? No. 60, 40. ¿Excretar? Entonces, ¿cuánto se excreta? 50, 40. 40, Entonces, 60. entre 60 a un 50% o un 40%. Proporcional a lo otro. Muy bien. Entonces, ya vamos analizando la primera molécula. La urea me sirve para evaluar 100% el funcionamiento renal, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Por qué falso? 100%. Falso porque se filtra la mitad, se reabsorbe la mitad y se elimina el mitad. No es una molécula que se elimina el 100%, sino que tu cuerpo vuelve a ser utilizado. Y además otro apunte, ¿de dónde viene la urea? Otra vez vuelve y juega. El catabolismo de las Proteínas. significa que también depende de tu Alimentación. y de tu estado. Porque el proceso de deshidratación hace que tu urea también aumente, porque pierdes agua y aumenta las concentraciones de esa molécula en sangre. Entonces, 100% no te está diciendo que ya te has dañado tus riñones. No. Te está diciendo y te evalúa el funcionamiento renal en un 50%. Por eso te estoy enseñando cómo es el porcentaje de funcionamiento de la molécula. Ahora sí creo que nos devolvemos un poquito para leer un poquito más. Es el producto de las proteínas, que se reabsorbe en los tubos, es el mejor indicador de hidratación del paciente y se emplea junto con la creatinina para evaluar la función renal. O sea que si yo le pregunto, ¿la urea evalúa solo la función renal? No, porque ella se elimina en un 50%. Entonces, sola, acompaña la creatinina, sí. Vamos a ver por qué. Continuamos. Ya lo vimos. Algunos apuntes importantes, ya se los muestro. Cuando se aleve, cuando se aumenta en dieta rica en proteínas, cuando hay hemorragia, cuando hay deshidratación, porque aumenta ese componente en sangre, insuficiencia renal, porque también todas las patologías renales nos van a aumentar, pero cuando está aumentando no indica que siempre sea renal. Ahí está la lógica de la cuestión. Disminuyen problemas hepáticos, porque ya saben que ahí es donde se sintetiza urea, con el alcoholismo con el hígado, se habla que en el embarazo puede estar un poco disminuida, pero entonces vemos que la disminución no es un aporte tan significativo como el aumento. El aumento yo tengo que estar pila para saberlo asociar hacia dónde vive la clínica del paciente. ¿Por qué crees? ¿Qué pasa en el embarazo a nivel metabólico? Lo mismo. Cuando estás en gestación, ¿qué estás pasando con esa molécula? Estás compartiendo con otro ser humano. Tus componentes sanguíneos comienzan a disminuir. Entonces, si te la tomas a ti, por lo general puede estar normal o puede estar ligeramente disminuida. Por eso la disminución como algo problema grave, no. Pero el aumento de la urea sí te está indicando un problema de patología en el paciente. ¿Estamos claros? Continuamos. Seguimos. La creatinina. ¿De dónde proviene la creatinina? Que también es un compuesto nitrogenado proteico, la creatinina. La creatinina proviene de la creatina, que hace parte de la masa muscular. Una carga, ¿sí, señor? Entonces, se forma en el hígado, es utilizado en el músculo para generar ATPs. Una vez que se genera el ATP, la creatina pierde una
molécula de agua y se forma la creatinina y se elimina en el líquido. Vamos otra vez para acá. La creatinina, ¿cuánto se filtra? El 100%. ¿Cuánto se resorbe? ¿El cuerpo vuelve a utilizar una creatinina? No. La creatinina, ¿qué pasa? Se excreta el 5%. Cero. No se resorbe. Entonces, ¿cuándo se elimina la creatinina? 100. Por eso es que es indicador. Por eso es que es un indicador de la función renal. Si ella está alta en tu sangre, es porque algo está pasando en tu riñón, porque ella se elimina, mas no vuelve el cuerpo a utilizar. ¿Estamos claros ahí? Por eso es que tú, como médica, cuando veas a un paciente con un edema, lo primero que va a hacer, y aparte que es un paciente crónico, evalúa la función renal. Le manda un parcial de orina, por si acaso un proceso infeccioso por algún microorganismo, pero asociado a ello le tienen que evaluar creatinina, urea si quieres saber rápido, porque son moléculas que tú en el laboratorio puedes tener resultados de manera rápida. Y ya vamos a ahondar un poquito más si le quieres mandar una proteína de 24 horas, que ya es con una muestra de orina, pero que el paciente la tiene que recoger en 24 horas. O una albuminuria para que esté segura 100% de cómo está el funcionamiento renal del paciente y poder clasificar el estadio que tiene del daño renal, y asociado a ello tenés que ahondar cuál es la causa que lo llevó a ese compromiso renal, porque pueden ser muchas. Dígame. La citosina. Ya vamos para allá. Esas son pruebas complementarias. Ya vamos para allá. Vámonos con eso. Ya vamos para allá, que ahí te tengo tu imagen de la cistatina. Son otras pruebas que evalúan la función renal. ¿Por qué no se queda función no es la A ver, más duro, Jiménez. Porque dice que la filtración es un 90% de la anterior de algo de oxígeno. ¿En la diapositiva? Porque son para que se den cuenta que en los libros también se pueden, pues no dan todo un 100%, pero es la realidad, todo se filtra. Pero en libros se habla de que el 90% se filtra y el 10% se puede secretar a nivel tubular. Pero prácticamente la creatinina, todo se elimina y se filtra el 100%. ¿Okay? Muy bien, sigamos. ¿Ya? Hasta allá ya. Es el mejor indicador de la función renal. Se eleva cuando está afectada el 50% de la masa glomerular. O sea, cuando está muy dañado, ya más de un 50%. No, pero dale atrás para mirar otra cosa. No depende de una dieta rica en proteínas, es más en mayor que en mujeres, en hombres y en mujeres. Ahora vamos a una cosa, vamos a hacer un análisis, porque así como hicimos con las proteínas, tenemos que hacer con la creatinina. La creatinina, ya dijimos que es el mejor indicador de la función renal, pero hay cosas que usted tiene que tener en cuenta como médico. Hay estudios que confirman que la creatinina puede aumentarse en pacientes atléticos. Por la masa muscular. Porque eso, ¿de dónde viene la creatinina? De la creatina y la masa muscular. Hay pacientes que consumen creatina todos los días en años. No estamos hablando que ya si por consumir creatina ya mañana te va a salir alterado. Estamos hablando de un proceso. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? O los estudios que revelan, se ha visto el aumento de la creatinina, pero en pacientes, en personas atléticas como tal. Atléticos ya de alto rendimiento. No vaya a creer que porque nosotros trin corremos ya no va a salir alta. No. Pero eso es normal. O sea, normal no. Se ve el aumento y no quiere decir que tenga daño renal. O sea, no es patológico. Exactamente. Pero si igualmente está suplementando necesitas de alto rendimiento. ¿Qué? Que si está suplementando con creatina no necesariamente necesitas de alto rendimiento para eliminar. No te entendí. Estás consumiendo creatina en paciente porque es un atleta. Sí, pero Ajá. usted dice que tiene que ir de alto rendimiento. Si lo consume porque si igualmente no influye. No, cualquiera puede consumir creatina y no quiere decir que te va a salir la creatinina alta. ¿Estamos claros? Para que te salga la creatinina alta, tiene que ser una persona, por ejemplo, que tenga esa
ese esfuerzo o ese gasto energético de ATP alto para poder romper la molécula de agua y se forme la creatinina. Entonces, por eso tú ves estudios que dicen no hay correlación. Hay estudios que te dicen, hice un estudio con pacientes normales, hice un estudio con pacientes atléticos, pero con una intensidad, por ejemplo, de un mes. Se lo digo con propiedad porque estamos haciendo ahorita un estudio precisamente de la creatinina en deportistas de la Universidad de Santander. Pero en la Universidad de Santander, con ustedes? Usted lo hace en el deporte, es porque hace parte de una asignatura, pero en realidad no es su vida, no es su hobby. O sí es su hobby, pero no viven de eso. Por ejemplo, como un James, que de pronto usted le mira la creatinina y puede estar en 1.4, en 1.5. Está alta, pero no te está diciendo que hay un daño renal. ¿Okay? En este caso es por el mismo metabolismo de la creatina para que produzca creatinina o para que el paciente lo pueda llevar. Lo mismo con el consumo. Tu cuerpo la puede degradar completamente y no significa que va a estar alto. ¿Okay? Con eso hay muchos parámetros de resultados, pero a lo que voy es que usted tenga la capacidad de comprender cuando le llegue un paciente. Le llegó un paciente con una creatinina de 1.5, pues madre, usted como que tiene daño renal. Y le hondan la vida del paciente y el paciente pues es un futbolista, está metido en alguno de esos entrenamientos exhaustivos, entonces aparte del consumo asociado a ello de la creatinina, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Pero usted para evaluar la función del renal de ellos ya es diferente el valor de referencia. Ya tienen que quedarse de 1.6, de 1.8, o sea que aumente más ese parámetro clínico como tal para que usted lo pueda asociar de que sea daño renal. Y asociado a ello otra prueba que ya vamos para allá. Pero lo que quiero es que miren lo que está pasando con la creatinina. Otra cosa, ay, pero los valores de creatinina son así, profesora. Creatinina. Hablamos de hombres de 0 a 7 a 1.3. Y mujeres de 0.6 a 1.1, más o menos ese es el valor. Este es como el valor estandarizado de los niveles de creatinina que tenemos nosotros en el suelo. ¿Listo? ¿Ok? Ay, pero le dio 0.3. O sea que la creatinina, ¿cuánto le dio? Baja. Pero volvemos al mismo. Es un paciente de 78 años de edad. ¿Cuánto tiene la masa muscular? ¿Ha perdido algo? Otro, un niño que está desnutrido. Ya. Lo que quiero es que aprendan a asociar lo que uno les dice cuando ustedes les pongan a ustedes los casos clínicos. Simplemente es para que ustedes analicen eso. Con atrofia, puede ser que esté disminuido o puede ser también que esté aumentado. Hay que ver si la atrofia es ¿qué? Muscular o una atrofia ¿qué? Ósea, muscular. Todo eso lo tienen que ustedes analizar. Todo eso. O sea, como para darle una buena interpretación a los valores de referencia. Igual siempre van a tener un valor de referencia al lado y usted lo que tiene que saber interpretar cuándo está asociado a nivel renal o cuándo está asociado a otros parámetros. Es que yo le digo otra vez que los desgarros musculares también podrían ser igual que la. Sí. 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 Puede ser. Porque de dónde proviene otra vez vuelve y vuela. Masa muscular. Rompimiento, liberación. Puede ser. ¿Ok? En el caso que una persona normal así, como y correcto, tenga la creatinina baja, Común y corriente, que mide el peso. Por normal, por el Espíritu Santo, no. Tiene que haber algo metabólico que esté pasando en él que no sea normal. ¿Ok? Por ejemplo, que esté desnutrido, que es lo más asociado. Porque eso no depende de tu dieta, depende de tu masa muscular. Pero tiene un índice de masa corporal y está disminuido, vaya, mire el laboratorio y vuelva a repetirse. Puede ser que se le equivoque. ¿Estamos claros? Muy bien. Claro, si está alto porque ya está, tienes que analizar funcionamiento renal. La creatinina se sintetiza en el hígado por metilación del guanidoacetato. La creatinina es formada por el músculo a partir del creatinofosfato, por deshidratación enzimática y por pérdida del fosfato. Y se excreta por los riñones. Cuando aumentan todas las patologías renales, cuando puede disminuir en ancianos, en dieta hipoproteica, en algunos casos, insuficiencia hepática, que ese era el ciclo, y en el embarazo.
Bueno, después del embarazo. Continuamos. Interferencia. Es lo único que ustedes pueden pedir. Usted puede pedir una creatinina en sangre, pero también la pueden pedir en orina, que se llama creatinuria. Y pueden pedir la relación de agua, que es donde miramos o evaluamos la barrera o la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo está tu tasa de filtración glomerular? Entonces, para eso correlación. ¿Cómo está la creatinina en sangre y cómo está la creatinina en orina en una muestra de orina de 24 horas? Y debes de tener esos valores de referencia que están establecidos. Vamos para otro compuesto nitrogenado no proteico que se llama la ácido úrico. ¿El ácido úrico de dónde proviene? Del catabolismo de las Urinas. ya lo vimos, ¿cierto? ¿Cuánto se filtra? ¿Cuánto se reabsorbe? No me acuerdo. 98. De un 90 a un 98% según el interés público. ¿Y entonces cuánto se elimina? De 2 a 10. 10 a un 2%. ¿Sirve para evaluar la función renal? Gracias a Dios. Prácticamente no. ¿Cuándo el médico lo puede pedir que quiere tan insistido que lo tal? Pues mándelo, pero no viene 24 horas. Es diferente usted evaluar el analito en su eliminación en 24 horas que en sangre. Porque en sangre lo más probable es que esté normal. Porque prácticamente vuelve y se reabsorbe a sangre. Entonces, ¿cuáles son los dos parámetros de esto que le van a ayudar a evaluar la función renal? La urea y la creatinina. ¿Y cuál de los dos? La creatinina. ¿Estamos claros ahí? El ácido úrico lo podemos utilizar principalmente para en sangre, en su elevación, cuando hay problemas de articulación o problemas como acúmulo de ácido úrico, valga la redundancia, como la enfermedad de Ahí está el catabolismo de la aspirina para que lo aprendan. Ya saben de dónde proviene ella. Adenosina monofosfato, santina monofosfato, ninosina monofosfato y guanosina monofosfato a través de la enzima santinosidasa para formar ácido Úrico. Ahora vamos para algo importante. ¿Claro está aquí esto? Las proteínas, los valores de referencia aproximadamente están en 10 a 50 miligramos sobre decilitro. Y el ácido úrico también está clasificado en hombres y mujeres. No me acuerdo ahorita. Mujeres 2,5 a 5. Estoy dando un dato general. Y hombres 3,5,5,5. 3,5 a 5,5 a 6. He visto hay unos valores que están entre 6. Y mujeres Entonces, 2,5, vamos 4,5. a bajar. Le toca bajar. Muy bien. Ahora, las azoemias. Antes de hablar de las proteínas y antes de hablar de las otras pruebas que evalúan la función renal como la cistercina que dijo Pozo, vamos a hablar sobre las azoemias. Porque las azoemias es el aumento de los compuestos nitrogenados proteicos en sangre. Entonces, cuando esto te aumenta en sangre, hablamos de azoemia o azotemia. También lo van a escuchar en algunos libros. Azoemia o azotemia es el aumento de ellos en sangre. Y existen azoemias prerrenales, renales Y por renales. y postrenales. ¿Cuándo hablamos de una azoemia prerrenal? Ahora vamos a la causa. ¿Existe o no existe daño en el parénquima renal? ¿Está afectado como tal compromiso de mis riñones? ¿La causa es porque el daño es en los riñones? No. No, es porque otra condición altera la fuerza de filtración y de alguna otra manera se ve implicado, pero sin daño en el órgano como tal. Entonces, las azoemias prerrenales, Toca la atrás. no hay daño en el parénquima. Es prerrenal. Entonces, dígame ejemplos de que me pueden alterar esa barrera de filtración. La deshidratación. Otra, Choque polen. una infección por un shock.
hipovolémico, disminución de la tensión arterial. Recuerden que si baja eso, altera la fuerza, motivo, una insuficiencia cardíaca, problema respiratorio, problema séptico, La cirrosis. una cirrosis, sí, porque es a causa de la consecuencia de hasta un accidente de tránsito, porque hay disminución de compromiso de que hemoglobina, toda esa vaina se ve afectada. Choque séptico, hipovolémico, hemorrágico, insuficiencia cardíaca, cirrosis, esa vaina. Muy bien. ¿Cómo se va a comportar los compuestos nitrogenados? Ahora sí vamos a ver con ustedes. ¿Cómo estaría aquí la creatinina? Si no hay compromiso en el parénquima renal, ¿cómo está la creatinina? Normal. ¿Cómo estaría la urea? Aumentada. Ahí sí, Aumentada. la urea estaría aumentada. Y no le pongo el ácido úrico porque puede ser variable. En una sueña renal, ¿hay daño o no hay daño en el parénquima renal? Sí. Ya, ahí sí, son todas las patologías renales, ¿ya? Sí hay. Y todas las patologías renales. Y si hacemos un bosquejo rápido de las patologías renales, que eso ya es otro tema. Otro tema que duramos como 4 horas, que no tiene nada que ver con esto aquí. Está bien. Glomerulonefritis. Una glomerulonefritis que ustedes ya diagnosticaron porque el paciente pues observaron un sedimento urinario cilindro hemático, rompimiento de la barrera de filtración, estos ovocitos, y sale, aparece ¿qué? Eritrocitos, ¿cierto? O cilindro hemático también, ¿cierto? Cilindro granuloso. Y asociado a ello, la clínica del paciente, el edema, ¿sí? Las proteinuria, ¿cierto? Cilindros en la orina. Y causas ya pueden ser estreptocócica o no estreptocócica, ¿cierto? Le di un ejemplo a los pelados de las 10. Paciente de 18 años, por ejemplo, con una faringitis que se automedicó, pero le pasó y sigue. ¿Quién es el causante principal de la faringitis? El estreptococo biogénico. Pasa saliva, ¿dónde se va a filtrar esa bacteria? Por En riñón. los glomérulos. Rompe los glomérulos, la En los bacteria, povocitos. y genera consecuencias. Una de tantas consecuencias de la glomerulonefritis, porque eso es claro, hay que clasificar glomerulonefritis. Vamos para allá. Y con funcionamiento bioquímico no solamente el funcionamiento bioquímico que le estoy dando yo, en la parte como tal de pruebas como compuesto nitrogenado no proteico, entender la molécula esa. Pero la patología es mucho más a hondo para usted poderla diagnosticar o clasificar. ¿Estamos claros? O el daño renal. ¿Te acuerdas que están activos? 1, 2, 3, un proceso final. Vamos acá. Por ejemplo, un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, que por ejemplo la diferencia de un síndrome nefrítico, que en el nefrótico hay dislipidemia, entre otras causas hay en los podocitos. Paciente que usted ve en el sedimento urinario cilindros grasos, cilindros cristales de colesterol, cuerpo oval graso en el nefrótico. Por eso digo, son otras clases porque eso hay que clasificar todas las patologías. Pero para que puedan comprender cómo es el manejo renal. Entonces, renal, todas las patologías, ya la insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, todas las tubulopatías, ¿sí? Todo lo que comprometa mi sistema renal ahí. Una pielonefritis también, porque ya la infección está a nivel de nuestros riñones. ¿Cómo estaría la creatinina y la urea? Aumentadas. Aumentadas. Y el aporte renal es por proceso obstructivo. Aquí todo está bien, pero hay algo que me está pidiendo que salgan esos compuestos nitrogenados. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a acumularse en sangre, porque no hay cómo sacarlos por ejemplo, un proceso obstructivo.
cálculos, tumores, problemas de anatomía Próstata. en los túbulos. ¿Listo? Claro, en los hombres, muy común, Próstata. la próstata. No hay cómo salir orina, se concentran los compuestos nitrogenados en sangre. Viene el paciente dermatizado, problemas renales asociados a una prostatitis o a un cáncer de próstata. ¿Claro? Gracias a Dios. Esto es todo, ¿no, profesora? De eso es lo que viene mucho más. Esos son los compuestos nitrogenados no proteicos. Ahora vienen las sustancias adicionales a él. Por ejemplo, ¿quién también hay que evaluar la función renal de cómo está el funcionamiento metabólico del metabolismo de la glucosa? En este caso, en la eliminación a nivel renal. La glucosa. Entonces, la glucosa, que hace parte de esa sustancia. ¿Cuánto se filtraría de glucosa? Normalmente, estoy hablando de lo normal. 100%. ¿Cuánto se reabsorbería de glucosa? 100%. ¿Cuánto se eliminaría de glucosa? 0. En condiciones normales, lo que pasa a nivel renal en tu cuerpo con la glucosa. Tus riñones tienen la capacidad de soportar su umbral renal de hasta 180. Lo que significa que si tú eres un paciente diabético no controlado con hemoglobina y glicosilada mayor a 7, en procesos crónicos vas a comenzar a sacar, dejar de reabsorber para eliminar glucosa por la orina. Entonces las tiras reactivas que marcan, glucosa, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, y le manda uno, el paciente diabético, muéstrame cómo dio la hemoglobina, porque nosotros también tenemos que correlacionar. Entonces, correlacionamos también lo que vemos con lo que escuchamos del paciente, porque entonces, ¿cómo hacemos? Por si acaso nos estamos equivocando nosotros, porque el error humano también existe. ¿Será que qué pasa? ¿Será? Cuando vengo a ver que las tiras estaban vencidas, con razón marcó glucosa, si el paciente era un paciente normal. ¿Estamos claros, Pedro? Por eso es que la orina debe Asociado a ello, pues el aumento de la glucosa en sangre y tu filtración, que es la orina, pues es dulce, pues, habla de ese color cerámico dulce por sus altos niveles de glucosa. Muy bien. Bueno, ya me pasó un montón. Entonces, ya mira. La glucosa, para terminar ahí. Entonces, si el paciente ya compromete los riñones, siendo diabético, ¿cómo se llama la patología? Nefropatía. Diabético. Diabética. ¿Y qué tipo de azoemia es? ¿Renal, prerrenal o correnal? Renal. Si ya daña los riñones, ¿cómo se llama? Renal. Así les voy a presentar parcial. Ya le estoy tirando las pelas. Bueno, continuamos. Caso clínico 1, para que echen un repasito, para hacer un esto y yo también mirar aquí que me está escribiendo. Dice así: paciente 41 años, ingresa a las salas de urgencia en el Erasmus Meoso. ¿Por qué? Por presentar un trauma por un accidente de tránsito. Sus signos vitales, frecuencia cardíaca 122 por minuto, respiratorio 22 por minuto, 37 la temperatura, la presión arterial normal, la saturación de oxígeno y 94. En el laboratorio demuestra una hemoglobina de 5.2. O sea, era lógico porque el paciente, ¿qué pasa? Tiene una hemorragia. ¿Una de cuánto? Uria de 70.7, creo. Sí. Tipo de azoemia de ese paciente. Jefe, no recuerdo si es un DEMA P24 o DEMA P24. No recuerdo cuál de esas dos. Creatinina está en 1, 2. Es un varón. ¿Está normal o no? No lo he visto. Sí. Está 1, 3. Sí. Está normal. La urea.
¿Está normal o no? Está aumentada. Tipo de azoemia. Prerrenal. Renal, ya les dije que está un accidente de tránsito. Porque hay que confundirlo. Claro. Sí. El tratamiento. El sodio, ¿cómo está el sodio? Bueno, ya es Anormal. adicional a alteración de los electrolitos. Ajá. Como es pérdida de sangre, también ¿qué pasa con los electrolitos? Comienzan a alterarse, todo asociado a ello. Pero a lo que voy, quiero que miren el funcionamiento renal. Ay, ¿el paciente entró fue por un daño renal o entró por un trauma? Entonces el tipo de azoemia. Gracias a Dios. Continuamos. Ante la pérdida severa de sangre del paciente, ¿cuáles son los mecanismos de defensa para el mantenimiento adecuado de la perfusión tisular y sanguínea? ¿Qué pasa? ¿Cuál sistema se activa? Sistema de testosterona, la liberación de catecolamina, estimulación de la médula ósea para calmar el cuerpo. En esos momentos eso es lo que está pasando en el cuerpo para ayudar un poquito. Tipo de azoemia prerrenal y cuál es el diagnóstico más probable, un shock hipovolémico debido al trauma. El tratamiento sería solo transfusión. Sí, para ese paciente. En este caso lo que pediste tratar es la transfusión porque no está morir. La absorción de los carbohidratos da lo mismo, eso fue lo que me hice, fue adelantarme. ¿Vale? Ese es el mecanismo de transporte que utiliza la glucosa para reabsorberse en sangre a través de un mecanismo de transporte activo, obviamente, a través de los canales de sodio. Los canales de sodio, recuerden que el sodio es el GLUT, para que entre sodio entre glucosa y luego la glucosa salga en su canal que es el GLUT y el sodio salga el sodio y entra potasio en la bomba de sodio y potasio. Ahora nos vamos para las proteínas, que no sé por qué va adelantada ella. Las proteínas. Ahora sí vamos a analizar un poquito las proteínas. Borrador. Cuando hablamos de las proteínas, si usted mira en las proteínas, tienen que tener mucho cuidado en la interpretación que le dan a la tira reactiva, porque puede aparecer proteinuria sin estar asociada a daño renal. Cuando tienen que volver a repetir también el examen del parcial de orina. Y si necesitan confirmar, tienen que hacer la cuantificación de las proteínas. Entonces, en cuanto a las proteínas, dale. Aquí en este caso les puse el ejemplo, fueron de las globulinas. Se filtra el 100%, o sea, ese poquito de globulina. Pero ¿cuánto se reabsorbe? 95%. ¿Y cuánto se elimina? Aproximadamente un 5%, por eso a veces es indetectable en la tira. Pero cuando se detecta es porque se alteraron algunas fuerzas. Muy bien. ¿Qué es lo que no debería filtrarse? ¿Cuánto se filtra? Pero sin embargo le pongo el 0,005 porque tengo el derecho de la duda. Como tome, no existe algo en cero, toca ponerle porque no falta el paciente número en 1001 pasó este caso y sí, que lo van a ver ustedes en la vida real. El 0 no debería. Ustedes ya saben por obvias razones que no, es 0, pero pongamos el 0,000. Sin embargo, de eso que se filtró, ¿cuánto se tiene que resolver? Porque no debería haber ahí en la orina. ¿Estamos claros? Gracias. Continuamos. Comprendiendo eso, entendiendo eso, pasamos a lo siguiente. La clasificación de las proteínas. La clasificación, la tira. Por eso hay que darle una interpretación que lo vamos a ver. Eso lo ven en papel ya conmigo. Preciso están esta semana conmigo mis hijos haciendo parciales de orina, interpretando las tiras y los sedimentos urinarios. Todo esto, los cilindros y todo esto que les hablo ahorita, eso lo hacen en patología conmigo. Entonces, pero para comprender un poquito por qué a veces les mandan proteínas en la tira. Primero porque son técnicas sencillas, pues con poca valor diagnóstico como tal y que pueden reflejar, no todas las que estén ahí reflejan que hay daño renal. Porque si te marcas traza no significa que tengas daño renal. Tienes que pedir la cuantificación de ella para confirmar esas proteínas. ¿Por qué? Dale ahora a la siguiente.
por ejemplo, con el ácido sulfosalicílico a través de una técnica por purgimiento. ¿Por qué? Porque hay estudios que revelan que ustedes por condiciones hemodinámicas se pueden verse alterados. Entonces, usted para verificar esas proteínas que salió en esa tira, puede mandar una proteína de 24 horas. Esa sí le va a indicar cómo está el paciente. Lo ideal es que tú elimines proteína en 24 horas menor a 2 miligramos en 24 horas. Ya mayor a eso me está diciendo que hay un compromiso renal. Vamos. La clasificación de las proteinurias. Está la proteinuria aislada benigna, funcional, transitoria idiopática, intermitente, ortostática y la nefrótica, que es la asociada a daño renal. Les voy a hablar de algunas de ellas, por ejemplo, para que puedan comprender un poco más. Siguiente. La funcional, asociada a fiebre, si hago ejercicio. ¿Sí? Por eso se le dice a ustedes, en un parcial de orina, no hagan ejercicio. ¿Por qué? Porque si hacen ejercicio, pues van a alterar todas esas moléculas que están en su cuerpo. Y en el momento de hacer la lectura, pues va a salir proteinuria. Y después vuelve otra vez, sale negativo. ¿Por qué salió negativo? Porque cambió la condición hemodinámica del paciente, la condición funcional. Si tiene fiebre, si tiene estrés por los exámenes, ustedes si tienen estresado con los exámenes, a toda hora debe tener la proteinuria aumentada. La tira. Pero si ya cambia esa condición, vuelve y se lo hace, sale negativo. Y si la necesita confirmar, pues mande la cuantificación de la prueba. ¿Listo? Proteinuria transitoria idiopática. Este tipo de proteinuria es bastante frecuente en niños, adolescentes y jóvenes. Estos pacientes son asintomáticos, por lo general, que de repente un parcial de orina al niño y le marca una cruz de proteína, pero todo está súper bien, no tiene infección, no tiene nada. Vuelve a verse a los 3 días, salió negativo por el proceso de desarrollo y crecimiento. Muy bien, sigamos. La ortostática postural, principalmente por estar más de pie que acostado. Por ejemplo, un paciente pues, en sus trabajos, pacientes que tienen esos trabajos de estar todo el tiempo de pie, por lo general comienza a desarrollar proteinuria ortostática. ¿Cuándo es grave? Cuando ya compromete el riñón. ¿Dale? Y la nefrótica ya está alguna de estas patologías que les ofrece que ya esté asociada a un compromiso renal en el país. Hay entonces el ejemplo de un síndrome nefrótico. Se caracteriza por una proteinuria mayor a 3.5, hay hiperlipemia, hay edema obviamente y hay hipoalbuminemia. Una cosa es la albúmina en sangre, otra cosa es en orina. ¿Cómo estaría la albuminuria? Aumentada. ¿Cómo estaría la albúmina? Disminuida. Gracias, mis hijos son los mejores. Ahora, datos importantes, con esto termino. ¿Es lo único para evaluar la función renal? No, es lo que existe prueba. Pero lo que nos piden el pan de cada día es urea y creatinina. Urea y creatinina es el pan de cada día. Y si necesito saber si el paciente tiene una infección urinaria porque manifiesta un dolor en el flanco, que le duele al hacer chichi, entonces usted le manda un parcial de orina, una urea y una creatinina. Entonces ahí verificamos si tiene un proceso infeccioso, si son bacterias, cuántas cantidad de bacterias tienen, si tienen neutrófilos, si tienen cilindro, si tienen cristal, qué es lo que está pasando, lo evaluamos con uroanálisis. Y si bioquímicamente quiere saber qué está pasando a nivel renal, le mando una urea, una creatinina o una albuminuria en orina. ¿Estamos claros? Ahora, ¿es lo único? No es lo único. Aquí está. Medición de la filtración mediante sustancias exógenas administradas intravenosas. Considerada clásicamente como una técnica de lesión, pero para mirar la filtración glomerular que se utiliza en estudios de investigación. Entre ellos tenemos la insulina y los isótopos radioactivos. ¿Listo? Otro, que me puede la cistatina C, la que decía Pozo, proteína de bajo peso molecular que pertenece a la familia de los inhibidores de las cistatinas proteasas, es filtrada en el glomérulo y catabolizada a nivel celular. Es, a diferencia de la creatinina, o sea, tiene el mismo ciclo de la creatinina. Se filtra el 100%, se reabsorbe el 0% y se elimina el 100%. ¿Cuál es el origen de ella? Se produce de forma constante en las células nucleares, porque hay que tener pendiente que el paciente no tenga leucemias. ¿Por qué? Porque si se producen las células nucleares, pues ahí también usted tiene que interpretar el valor de referencia. Y no se modifique la dieta. Es mucho mejor que la creatinina aprobada, pero también tiene que ver que el paciente no tenga una enfermedad hematopoyética. ¿Claro, Ricardo? Continuamos. Para el que me evalúa la función tubular, está la valoración de reabsorción de sodio,
que el sodio urinario es un indicador excelente de mirar la capacidad como tal del funcionamiento de los túbulos renales. Y termino con este caso clínico. Paciente de 76 años, proveniente de Acopí, diabético, mal control metabólico y retinopatía. Ingresó al servicio de medicina interna en junio del 2020. Tiene oliguria. ¿Qué es oliguria? Orina poco. Disminución del volumen urinario. Son pacientes que orinan poco. Si hablamos de un hotel eliminado aproximadamente 1 litro a 1,5 litros, pues estamos como en 500. Anuria cuando Menos de 500. prácticamente no orina. Pruebas de creatinina, ¿cómo está en 4.9? ¿Qué significa? Aumentado. Aumentadísimo. Colesterol, 242. ¿Cómo está? Triglicéridos, 108. ¿Cómo está? Aumentado. Hemoglobina de 12.7, igual está Disminuido. Leucocitos también, linfocitos están en 14 y los sedimentos también la relación. En el uroanálisis, las proteínas, 2 cruces, pero en la tira. Hemoglobina le marcó 2 cruces, te vamos a decir tiene sangre en el sedimento. Sí, efectivamente, Matías de 80 a 100, de 15 a 20, leucocitos de 80 a 100, bacterias moderadas significa como una cruz. Y proteinuria mayor a 10 gramos. Estamos ante una azoemia renal, perrenal, porrenal. Renal. Renal, gracias. Tiene un paciente con, aparte de una infección urinaria, mire eso, tiene compromisos glomerulares porque mire que aparecen glóbulos rojos en la orina. Eso puede estar más asociado a 2 cosas. Puede ser, Nefrítico. mire que tiene dislipidemias, sino que no le salieron cilindros grasos. Por eso es que ahí no sabemos mucho. Ahí lo único que sabemos es que hay un compromiso renal. Pero yo puedo dar mi opinión. Puede ser un síndrome nefrótico porque también tiene dislipidemia, pero también puede ser una glomerulonefritis, aunque todavía no están los cilindros hemáticos, pero ya hay hematíes, ¿sí? Entonces hay que ir mucho más allá para ir al hondo de eso. Tengo que darle un poquito más para poder dar un diagnóstico con nombre y apellido. ¿Claro que por ahora es una azoemia de tipo renal? Tiene uricreatinina alta, tiene proteína, ¿ok? Y aparte de todo, su infección, que lo reflejamos en el sedimento urinario. Ese es el análisis que yo quiero que usted haga. ¿Claro que Gracias. Me puedo ir porque estoy los días martes continuos.